Hola, mi nombre es Yorlenet Caicedo Esteban, coordinadora del programa Modalidad Familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Asociación Crecer y Vivir. Hoy hablaremos del modelo de enfoque diferencial de derechos del ICBF. Es el modelo de enfoque diferencial de derechos. El enfoque se sitúa en la manifestación de la identidad, la equidad y la justicia. Se han ajustado algunos términos como identidad, igualdad, equidad y justicia para referirse a procesos de inclusión social de las personas bajo su condición esencial del ser humano. En ese orden de ideas, el enfoque ¿qué busca? ¿Y para qué es el enfoque diferencial? El enfoque diferencial busca reducir la discriminación. Busca generar capacidades y oportunidades, busca promover una sociedad más equitativa. ¿Qué es el enfoque diferencial? Es la visión de los derechos de las personas con características particularidades por su edad, género, sexual y situación de discapacidad física o mental, que lleva a tener en cuenta sus expectativas, sus creencias, sus capacidades, sus prácticas cotidianas y su forma de comprender el mundo y relacionarse. ¿Quiénes se benefician del enfoque diferencial? Personas con discapacidad, grupos étnicos, género y orientación sexual. Son diferentes poblaciones. ¿Qué se logra? Bueno, ¿cómo actúa? Primero, ¿cómo actúa el enfoque diferencial? Identifica vulnerabilidades, genera acciones concretas en los programas para prevenir y atender los riesgos o vulnerabilidades específicas de la población y crea rutas de acción y herramientas de acuerdo con el grupo poblacional. ¿Qué se logra con este enfoque diferencial? Movilidad social, logramos superación de la pobreza y logramos inclusión social. El objetivo general del enfoque de derechos es reconocer las particularidades, necesidades y expectativas de los niños, niñas, adolescentes y las familias. ¿Para qué? Para garantizar su protección integral desde una perspectiva diferencial de derechos mediante una respuesta que promueva la igualdad, la no discriminación. Por eso hablamos de reducir todo tipo de discriminación y las características contextuales de los territorios. Como dice la imagen, todos somos diferentes y eso es perfecto. Los objetivos específicos del enfoque: brindar atención integral a la niñez, a la adolescencia y a las familias a través de medidas adecuadas y diferenciadas que se sustenten en el reconocimiento y caracterización de las particularidades de nuestros beneficiarios, de los diferentes grupos, de los diferentes programas, del ICBF. Promover la participación activa. Con el enfoque diferencial de derechos, queremos, aparte de hacer la inclusión social, realice una movilización de todos los grupos poblacionales, de los beneficiarios del programa, pertenecientes pues a los diferentes contextos, a los diferentes lugares donde se encuentran. Movilizar a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para la promoción del enfoque diferencial y la garantía de derechos individuales. En todos los municipios, las diferentes instituciones que hacen parte del Sistema Nacional, es importante incluirlas, movilizarlas, contarles qué estamos haciendo, cuál es nuestro objetivo, cuáles son los grupos poblacionales que estamos atendiendo, hacerlas partícipes de nuestros programas, en las mesas de infancia, en las actividades de control social que hacemos, en las diferentes actividades que las instituciones se vinculen también y hagan parte de este enfoque. Garantizar que el ciclo de planeación del ICBF incorpore en su diseño, gestión y evaluación el enfoque diferencial de derechos y focalizar recursos y beneficios siguiendo el enfoque diferencial.
Es importante lo que decía hace un momento, en las mesas de infancia, en los espacios que nos den las alcaldías, en los diferentes municipios, contarles y focalizar esos recursos que puedan llegar hasta las poblaciones más vulnerables que estamos atendiendo. Identificar las características y particularidades de los sujetos de atención de los programas. En este caso, debemos, en el momento que hacemos la caracterización, debemos identificar las diferentes particularidades de la familia, del contexto, de la zona donde están viviendo. No es lo mismo de pronto las particularidades de la población que vive en zona rural a 2-3 horas del casco urbano a las familias que viven en la ciudad. Entonces, esas particularidades debemos observarlas al interior de las familias, sus características, cómo viven, qué creencias tienen, mitos tienen, cómo se desarrollan al interior de las familias. Bueno, ajustar los lineamientos, instrumentos, modalidades, rutas de atención y el modelo de asistencia técnica cuando se requiera. Eso es importante. Por eso es importante identificar estas características y estas particularidades de nuestros grupos para poder ajustar los lineamientos. Claro que ese ajuste no lo hacemos nosotros informamos a los delegados, a los asesores, las personas encargadas para que se lleve a cabo de pronto algún ajuste que se requiera. Implementar un proceso de asistencia técnica desde el nivel nacional. El alcance del modelo de enfoque diferencial del ICBF, ¿cuál es el alcance? ¿O qué se pretende? ¿Qué se busca? ¿Qué quiere? Es el reconocimiento de la diversidad de la población. Es reconocer que todos somos diferentes, ¿sí? Podemos vivir interior de la misma familia, pero todos somos diferentes, ¿sí? Bueno, la garantía de los derechos, profundizar o ajustar la oferta programática con el propósito de armonizarla en lo establecido a las políticas públicas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento familiar. 2. Promover la equidad y la no discriminación bajo el principio de corresponsabilidad del Estado, la sociedad y las familias frente a este propósito, hasta impactar en la cultura organizacional del ICBF y del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en función de coordinación y articulación de las instituciones que lo conforman. Uno de los atributos del modelo de enfoque diferencial de derechos es tener en cuenta que es dinámico, ¿sí? Que está sujeto a cambios, que hay que tener en cuenta la parte sociocultural de las poblaciones, hay que tener en cuenta el contexto donde se están movilizando, donde están viviendo, tener en cuenta las necesidades. Bueno, frente a la creación del modelo de enfoque diferencial, es un ejercicio que inició en el año 2013 con la versión 1.1 y en el cual, en el marco de un trabajo articulado desde la Subdirección General, las direcciones misionales y la Oficina Asesora Jurídica de las direcciones regionales del ICBF, se revisó con el objeto de incluir algunos aspectos, entre estos los relacionados con diversidad sexual, género, así como actualizar todo lo que concierne a este modelo en materia de enfoque diferencial. ¿Para qué es el enfoque diferencial? Ya lo había mencionado, para reducir la discriminación, ¿sí? Y queremos y se está trabajando desde los diferentes programas del ICBF este tema, la no discriminación. Ay, no, es que voy a trabajar en la zona rural, pero esa familia vive a 3 horas, entonces no le voy a dar el cupo por caminar mucho tiempo, me toca trasladarme hasta muy lejos. No podemos hacer eso.
¿cierto? Hay que incluirlos. ¿Sí? Hay que incluir a la población más vulnerable. No es que esta familia no puede llevar el niño de 4 años de pronto a un jardín o a una escuela. Bueno, hay que incluirlo. Para eso tenemos los programas del ICBF. ¿Sí? Entonces, ¿qué se pretende? Reducir la discriminación. ¿Y qué queremos? Generar capacidades y oportunidades. A estas familias que viven muy lejos, ¿cierto?, de los lugares donde están los programas, bueno, hay que promover, hay que generarle la oportunidad de que se acerque, de que llegue a nuestros programas, de que pueda participar de nuestros programas. Entonces, generar capacidades y oportunidades, promover una sociedad más equitativa. Hemos venido hablando por mucho tiempo de equidad, pero realmente lo ponemos en práctica. Les dejo esa reflexión. ¿Quiénes se benefician del enfoque diferencial? Más adelante lo vamos a revisar, pero se benefician personas con discapacidad, grupos étnicos, género y diversidad sexual. ¿Sí? ¿Cómo actúa el enfoque diferencial? Identifica las vulnerabilidades, identifica las necesidades de la población. Es que esta familia vive lejos del lugar del encuentro de la sesión educativa, no tiene de pronto cómo llegar hasta el lugar, pero nosotros las agentes educativas, nosotros el equipo psicosocial que estamos de apoyo, vamos hasta ese lugar, vamos a visitar esa familia, vamos a conocer esas vulnerabilidades. No, es que tenemos un niño con necesidades especiales y la señora para venir al encuentro educativo requiere, no sé, de un coche o requiere de una silla de pronto para poder llevar el niño o en la casa de pronto tienen necesidades y no saben qué hacer, la alcaldía no les ha ayudado, ninguna institución los ha visitado. Bueno, entonces nosotros vamos a conocer, vamos a indagar cuál es la ruta de acción y vamos a dar esas herramientas, ¿cierto?, a esa familia que lo requiere. Y vamos a generar acciones concretas en los programas para prevenir y atender los riesgos o vulnerabilidades específicas. Recuerden que somos corresponsables el Estado, la sociedad y las familias. Le vamos a decir a la familia, le vamos a orientar la ruta, qué hacer, a dónde ir. Si yo como agente educativo, como coordinadora, como psicosocial de apoyo, no conozco la ruta, bueno, voy a llegar a ese municipio, voy a llegar a ese barrio o a esa comuna donde trabajo y voy a conocer las rutas, ¿cierto? Porque si yo las conozco, las puedo orientar, se las puedo dar a conocer a las familias. Si no las conozco, difícilmente lo puedo hacer. Entonces vamos a decirle a la familia, no sé, no, es que no sé qué hacer. No, yo sé que dentro de nuestros compromisos y sé que ustedes son muy comprometidas y que nunca le darán unas respuestas a las familias. Si no las sabemos, buscamos esas respuestas, pero incluimos a la familia y le damos las herramientas necesarias de acuerdo a las necesidades o a las vulnerabilidades que presente. No solo la familia, sino también esa comunidad, ese contexto donde hemos llegado a hacer nuestro trabajo. ¿Qué se logra con el enfoque diferencial? La movilidad social, la superación de la pobreza y la inclusión social. Nosotros debemos promover esa inclusión. Es que en esa familia hay un chico o hay una señora que, no sé, se hace un corte de cabello diferente, se tintura el cabello diferente, viste diferente y mis creencias me dicen, no sé, esto y esto. No, yo no puedo excluir a alguien por sus gustos, por sus creencias. Es que yo pertenezco a esta religión y esa persona pertenece a esa, entonces no puede estar en mi grupo. No, nunca podemos excluir a alguien por sus gustos, por sus creencias, por su forma de pensar, de opinar. Al contrario, nosotros debemos incluir a todos los grupos poblacionales. Frente a la creación del modelo en el ICBF, el modelo de enfoque diferencial plantea 4 categorías que son discapacidad, pertenencia étnica, género y diversidad sexual.
Bueno, estas categorías se, se enfocan y debemos tener en cuenta que son sensibles a la diferencia. Deben ser caracterizadas, promover acciones que no generen daño, promover el desarrollo integral y que se respete la diversidad. El modelo de enfoque diferencial se basa en enfoques de ciclo de vida poblacional y territorial. Tiene, facilita el reconocimiento de las realidades, particularidades de los niños, niñas, adolescentes y de las familias en un tiempo y espacio concreto y permite el abordaje diferencial de la población en riesgo de discriminación desde el reconocimiento de sus características particulares. Tiene 3 ejes estratégicos: asistencia técnica, comunicación y participación. Tiene 3 líneas de acción: información y caracterización, análisis de la respuesta institucional e inclusión para la generación de capacidades y oportunidades. Y 4 categorías que ya la habíamos mencionado, que es discapacidad, género, diversidad sexual y de género y pertenencia étnica. Esta es la estructura del modelo. El modelo se sustenta en el marco normativo nacional e internacional de los derechos humanos. En la Constitución Política de Colombia, en su artículo primero, define a Colombia como un Estado de derechos fundado en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Vale la pena precisar que en su aplicación involucra principios como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida y la integridad personal, la igualdad, la prohibición de toda discriminación, la protección de la familia, derecho a la vivienda, educación, trabajo, la obligación social de la propiedad, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la cultura, entre otros. Normatividad. La Constitución Política de Colombia identifica en varios artículos en los que se debe acompañar la acción del Estado y los individuos en general en cuanto a trato diferencial, basado siempre en el respeto hacia la otra persona. La garantía de tales principios traducirá el objetivo de implementación del enfoque diferencial de derechos. En el 13, la Constitución Política consagra que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Frente al tema del enfoque diferencial, el Congreso de la República, a partir de la Ley 1448 del 2011, que en su artículo 3 indica lo siguiente: el principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley contarán con dicho enfoque. El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3 de esta ley, tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado. La Constitución define a Colombia como un Estado social de derechos. Dentro de eso está la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, derecho a la vida y la integridad personal, la igualdad, la prohibición de toda discriminación, la protección de la familia, derecho a la vivienda, educación, trabajo, la obligación social de la propiedad, el derecho a un ambiente sano, derecho a la cultura. Tiene 5 ejes del modelo. Estos son los 5 ejes del modelo de enfoque diferencial de derecho: transformación de lo público, garantía jurídica,
participación en la vida política y pública, desarrollo de la capacidad y reconocimiento de la diversidad. El enfoque, en los 4 ejes del enfoque diferencial, vamos a hablar de cada uno de esos. Para este caso vamos a hablar del étnico. El enfoque étnico parte del reconocimiento de grupos humanos con características históricas, sociales y culturales comunes que se conciben como sujetos colectivos de derechos y a su vez como sujetos individuales. Los derechos colectivos de los grupos étnicos minoritarios en Colombia son fundamentales conforme lo establece la Constitución Política del 91. Estos grupos son indígenas, gitanos, afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales. De pronto en las unidades de servicio, en algunas no tengamos este tipo de grupos poblacionales, pero si llegado el caso tenemos población indígenas, gitanos, afrocolombianos, pues debemos primero pues respetarles las creencias, de pronto rituales que ellos realizan, su forma de vestir, en fin, pero debemos incluirlos en nuestros programas, incluirlos en las actividades, que ellos se sientan que hacen parte de los mismos. Bueno, enfoque para el tema de discapacidad. Es un concepto que ha evolucionado, ¿sí? Hoy en día también se habla de niños y niñas con necesidades especiales, que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Ya lo habíamos mencionado, muchas veces las familias no tienen conocimiento de las rutas de acción, rutas de atención para este grupo poblacional, y ahí es donde nosotros entramos a orientar. Esto implica el seguimiento de algunas orientaciones para la acción y la garantía de los derechos, ¿sí? Entonces, no negarles o no negarnos nosotros a activar estas rutas de acción, orientarles a las familias qué hacer, orientarnos nosotros si llega un niño con alguna necesidad especial, realizar actividades con ellos, no dejarlos a un lado, incluir en las actividades, incluir a las familias que se sientan parte de los programas. Enfoque de género. Es proceso de construcción cultural, social e histórica a través de la cual se configuran las relaciones entre hombres y mujeres en relación con todo un sistema social, definiendo patrones, símbolos, representaciones y valores. Aquí lo que observamos en este enfoque es por decirlo, la diferencia que a veces se notan en algunos grupos. Por ejemplo, a los niños se les dice que los niños no lloran, ¿sí? A las mujeres se les dice de pronto que no tienen mucha fuerza, que no pueden hacer trabajos que hacen los hombres porque no tienen fuerza. De pronto las mujeres no son, en algunos grupos, en algunos contextos, no son reconocidas por su labor. El trabajo que se hace en casa no es reconocido. Entonces, ¿qué busca este género? Busca minar las causas de la opresión de género y promover la igualdad entre estos a través de la equidad. El hecho de que se reconozca la labor de la mujer, el hecho de que se reconozca el trabajo que hace en casa, aquí ya estamos promoviendo, ¿cierto?, estas acciones. ¿Cuáles son las identidades? Siempre hablamos, bueno, hoy en día se habla de hombre, mujer, que los hombres, por ejemplo, los niños no pueden jugar con muñecas o las niñas con carros, ¿sí? De pronto ya hemos venido trabajando más esto en las unidades de servicio y se ha venido quitando un poco, pero todavía se ve que el papá no deja que el niño juegue con una muñeca o juegue con la cocinita porque eso es de mujeres, y a la niña no la dejan que juegue fútbol porque eso es de hombres. Entonces tenemos que empezar a eliminar
todas estas barreras, estos mitos que todavía se ven. Enfoque de género y diversidad sexual. La diversidad sexual y de género son dos conceptos que se utilizan para identificar todas las manifestaciones de la sexualidad humana y su identidad de género, incluyendo las no heterosexuales, que comúnmente se denominan LGBTI. Aquí en este caso hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual e identidad de género de manera libre y responsable, ¿sí? Debemos respetar pues los gustos, su identidad, sus manifestaciones, sus expresiones. Es importantísimo hacerlo, eso hace parte del respeto hacia el otro. Bueno, ya para finalizar, ¿cómo se aplica el enfoque en la primera infancia? Ya de todo lo que hemos hablado. Recordemos que parte del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no solo como objetos de protección. A veces cuidemos al niño, que no se vaya a caer, que no se vaya a quemar, están así como un objeto como de protección, pero recordemos que implica reconocer que tienen diferentes formas de expresión a la de los adultos, ¿sí? El niño se expresa diferente. Recordemos que debemos permitir que los niños opinen, que los niños nos cuenten sus experiencias, sus vivencias, que en las sesiones educativas, en las actividades que realicemos, le demos importancia a los niños y niñas, claro que a las familias también, pero a veces al niño se deja ahí como a un ladito. No, integremos, vinculemos al niño, vamos a incluirlos en todas las actividades, que el niño en la familia se sienta también incluido, que sienta que hace parte de esa familia, que le permiten expresarse libremente. A veces el adulto piensa que el niño no entiende o que no sabe. No, es que el niño se expresa diferente, ¿sí? Permitamos que el niño viva de manera libre y que sea tenido en cuenta, como ya lo decía. Otra cosa importante también es que debemos eliminar físicas, pedagógicas y actitudinales, y donde la diversidad es entendida como un elemento enriquecedor. Siempre que lleguemos a las diferentes comunidades, a los diferentes grupos poblacionales, a los diferentes contextos, valoremos la diversidad, ¿sí? Veámoslo como una forma de enriquecer nuestro quehacer pedagógico, nuestras experiencias. Muchísimas gracias para todas. Espero que haya quedado un poco más claro. Gracias, Dios les bendiga. Frente a la creación del modelo en el ICBF, el modelo de enfoque inferencial plantea 4 categorías que son discapacidad, pertenencia étnica, género y diversidad sexual. Bueno, estas categorías se enfocan y debemos tener en cuenta que son sensibles a la diferencia. Deben ser caracterizadas, promover acciones que no generen daño, promover el desarrollo integral
y que se respete la diversidad. El modelo de enfoque diferencial se basa en enfoques de derecho, ciclo de vida, poblacional y territorial. Tiene, facilita el reconocimiento de las realidades, particularidades de los niños, niñas, adolescentes y de las familias en un tiempo y espacio concreto y permite el abordaje diferencial de la población en riesgo de discriminación desde el reconocimiento de sus características particulares. Tiene 3 ejes estratégicos: asistencia técnica, comunicación y participación. Tiene 3 líneas de acción: información y caracterización, análisis de la respuesta institucional e inclusión para la generación de capacidades y oportunidades. Y 4 categorías que ya la habíamos mencionado, que es discapacidad, género, diversidad sexual y de género y pertenencia étnica. Esta es la estructura del modelo. El modelo se sustenta el marco normativo nacional e internacional de los derechos humanos. En la Constitución Política de Colombia, en su artículo primero, define a Colombia como un Estado social de derechos, fundado en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Vale la pena precisar que en su aplicación involucra principios como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida y la integridad personal, la igualdad, la prohibición de toda discriminación, la protección de la familia, derecho a la vivienda, educación, trabajo, la obligación social de la propiedad, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la cultura, entre otros. Normatividad. La Constitución Política de Colombia identifica en varios artículos en los que se debe acompañar la acción del Estado y los individuos en general en cuanto a trato digital, basado siempre en el respeto hacia la otra persona. La garantía de tales principios traducirá el objetivo de implementación del enfoque inferencial de derechos. En su artículo 13, la Constitución Política consagra que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Frente al tema del enfoque diferencial, el Congreso de la República, a partir de la Ley 1448 del 2011, que en su artículo 3 indica lo siguiente: el principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente contarán con dicho enfoque. El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3 de esta ley, tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado. La Constitución define a Colombia como un Estado social de derechos. Dentro de eso está la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, derecho a la vida y la integridad personal, la igualdad, la prohibición de toda discriminación, la protección de la familia, derecho a la vivienda, educación, trabajo, la obligación social de la propiedad, el derecho a un ambiente sano, derecho a la cultura. Tiene 5 ejes del modelo. Esos son los 5 ejes del modelo de enfoque diferencial de derecho: transformación de lo público, garantía jurídica, participación en la vida política y pública, desarrollo de la capacidad y reconocimiento de la diversidad. En los 4 ejes del enfoque diferencial, vamos a hablar de cada uno de esos ejes.
Para este caso vamos a hablar del étnico. El enfoque étnico parte del reconocimiento de grupos humanos con características históricas, sociales y culturales comunes que se conciben como sujetos colectivos de derechos y a su vez como sujetos individuales. Los derechos colectivos de los grupos étnicos minoritarios en Colombia son fundamentales conforme lo establece la Constitución Política del 91. Estos grupos son indígenas, gitanos, afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales. De pronto en las unidades de servicio, en algunas, no tengamos este tipo de grupos poblacionales, pero si llegado el caso, tenemos población indígena, gitanos, afrocolombianos, pues debemos primero pues respetarles las creencias, de pronto rituales que ellos realizan, su forma de vestir, en fin, debemos incluirlos en nuestros programas, incluirlos en las actividades, que ellos se sientan que hacen parte de los mismos. Bueno, enfoque para el tema de discapacidad. Es un concepto que ha evolucionado, ¿sí? Hoy en día también se habla de niños y niñas con necesidades especiales, que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Ya lo habíamos mencionado, muchas veces las familias no tienen conocimiento de las rutas de acción, rutas de atención para este grupo poblacional, y ahí es donde nosotros entramos a orientar. Esto implica el seguimiento de algunas orientaciones para la acción y la garantía de los derechos, ¿sí? Entonces, no negarles o no negarnos nosotros a activar estas rutas de acción, orientarles a las familias qué hacer, orientarnos nosotros si llega un niño con alguna necesidad especial, realizar actividades con ellos, no dejarlos a un lado, incluirlos en las actividades, incluir a las familias que se sientan parte de los programas. Enfoque de género. Es proceso de construcción cultural, social e histórica a través de la cual se configuran las relaciones entre hombres y mujeres en relación con todo un sistema social, definiendo patrones, símbolos, representaciones y valores. Aquí lo que observamos en este enfoque es por decirlo, la diferencia que a veces se notan en algunos grupos. Por ejemplo, a los niños se les dice que los niños no lloran, ¿sí? A las mujeres se les dice de pronto que no tienen mucha fuerza, que no pueden hacer trabajos que hacen los hombres porque no tienen fuerza. De pronto las mujeres no son, en algunos grupos, en algunos contextos, no son reconocidas por su labor, el trabajo que se hace en casa no es reconocido. Entonces, ¿qué busca este género? Busca eliminar las causas de la opresión de género y promover la igualdad entre estos a través de la equidad. El hecho de que se reconozca la labor de la mujer, el hecho de que se reconozca el trabajo que hace en casa, aquí ya estamos promoviendo, ¿cierto?, estas acciones. ¿Cuáles son las identidades? Siempre hablamos, bueno, hoy en día se habla de hombre, mujer, que los hombres, por ejemplo, los niños no pueden jugar con muñecas o las niñas con carros, ¿sí? De pronto ya hemos venido trabajando más esto en las unidades de servicio y se ha venido quitando un poco, pero todavía se ve que el papá no deja que el niño juegue con una muñeca o juegue con la cocinita porque eso es de mujeres, y a la niña no la dejan que juegue fútbol porque eso es de hombres. Entonces tenemos que empezar a eliminar todas estas barreras, estos mitos que todavía se ven. Enfoque de género y diversidad sexual.
La diversidad sexual y de género son dos conceptos que se utilizan para identificar todas las manifestaciones de la sexualidad humana y su identidad de género, incluyendo las no heterosexuales, que comúnmente se denominan LGBTI. Aquí en este caso hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual e identidad de género de manera libre y responsable, ¿sí? Debemos respetar pues los gustos, su identidad, sus manifestaciones, sus expresiones. Es importantísimo hacerlo, eso hace parte del respeto hacia el otro. Bueno, ya para finalizar, cómo se aplica la primera infancia? Ya de todo lo que hemos hablado. Recordemos que parte del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no solo como objetos de protección. A veces cuidemos al niño, que no se vaya a caer, que no se vaya a lastimar, están así como un objeto como de protección, pero recordemos que implica reconocer que tienen diferentes formas de expresión a la de los adultos, ¿sí? El niño se expresa diferente, recordemos que debemos permitir que los niños opinen, que los niños nos cuenten sus experiencias, sus vivencias, que en las sesiones educativas y en las actividades que realicemos le demos importancia a los niños y niñas, claro que a las familias también, pero a veces al niño se deja ahí como a un ladito, no, integremos, vinculemos al niño, vamos a incluirlos en todas las actividades, que el niño en la familia se sienta también incluido, que sienta que hace parte de esa familia, que le permiten expresarse libremente. A veces el adulto piensa que el niño no entiende o que no sabe, no, es que el niño se expresa diferente, ¿sí? Permitamos que el niño viva de manera libre y que sea tenido en cuenta, como ya lo decía. Otra cosa importante también es que debemos eliminar barreras físicas, pedagógicas y actitudinales, y donde la diversidad es entendida como un elemento enriquecedor. Siempre que lleguemos a las diferentes comunidades, a los diferentes grupos poblacionales, a los diferentes contextos, valoremos la diversidad, ¿sí? Veámoslo como una forma de enriquecer nuestro quehacer pedagógico, nuestras experiencias. Muchísimas gracias para todas. Espero que haya quedado un poco más claro. Gracias. Dios les